Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Ciudad de México, Nolosí. Desde Santiago de Chile, Yarriot. ¿Cómo está, mi querido Nolosí? Desde tierras mexicanas. ¿Qué tal, Yarriot? Estamos aquí abriendo un capítulo más, nuevo capítulo, nuevos temas. Queremos llegar hasta ustedes con esta emisión de Nave Nodriza. Muy contentos, Yarriot, estamos ambos con toda la repercusión que tuvo nuestro último caso, Yarriot, que yo creo que cayó como anillo al dedo en el momento en el que se dio, porque Exacto. estábamos hablando de Bob Lazar y todo lo que generó incluso días posteriores toda esta situación del área 51, Yarriot, que ustedes podrán a lo mejor tomar un poco en broma, pero de alguna manera fue como muy puntual hablar del caso de lo que sucedió con Bob Lazar y todo este documental que se dio, toda la historia que él había narrado a principios de los 90 y justamente lo que vino después, Yarriot, por si ustedes no se enteraron a lo mejor, o algunos ya lo saben, todo lo que sucedió con este grupo de gente que estaba amenazando con invadir el área 51 prácticamente, haciendo ahí como una suerte como de reunión, de un poco menos como ir a invadir esa zona militar, realmente una mala idea, directamente hay que mencionarlo. Exacto. Y no sé si te enteraste, Yarrell, abriendo por ese lado el programa de hoy, que incluso ese tema de este, era un grupo de Facebook, me parece que estaba Exactamente. De hecho, si mal no recuerdo, a mediados de este mes, estoy hablando creo que entre el 19 y el 23, no recuerdo muy bien la fecha, pero de agosto exactamente, se está planificando este evento, se está planificando como un evento de Facebook en donde las personas quienes se interesen tendrían que participar en esta suerte como de invasión al área 51, que por cierto, sí, es un tema bastante anecdótico, un tema bastante que uno lo puede tomar hasta como con humor, ¿cierto? Pero no por eso va a dejar de ser peligroso, puesto que estamos hablando de una base militar, señores. Una mala idea lo que se le está ocurriendo ahí a la gente, pero nosotros justamente estábamos hablando de Bob Lazar, que era un participante de esa área precisamente, así que como que vino justo a caer esa situación. Yo lo último que oí al respecto, de hecho, fue que habían cambiado como las reglas de esa reunión. ¿Ya? Evidentemente porque era muy peligroso que fueran a meterse ahí a invadir una zona militar estadounidense donde poco menos que cruza una línea y ya te están ahí disparando y tienen hasta el complejo, poder sí. Pero lo último que escuché en esa zona de Nevada es que lo habían cambiado, bueno, no exactamente ahí, sino en una zona aledaña, vamos a decirlo así, lo habían cambiado como por una suerte como de festival musical. No te puedo creer. Sí, como el tema, es que el tema ufológico en Estados Unidos, sobre todo en esa área donde está ubicado en Nevada, el área es la capital mundial, yo creo. Claro, le dieron un vuelco y lo tomaron por un lado un poco más turístico, si se quiere, y van a hacer una especie como de festival con música y con algún tipo de charla, al parecer también, a lo mejor incluso me pareció que escuchar también que tenía que ver algún tipo como de vigilia, pero que no fuera exactamente en la zona, y de esa manera podía ir toda la gente sin problema y sin poner en riesgo su vida y estando al menos cerca del área. Más inteligente Sí, exactamente. Pero de todas maneras, esta actividad habla o vive con lo que son los medios hoy en día y cómo la gente, ¿cierto? A través de los medios de comunicación se están empoderando y están tomando, digamos, participación de aquellas cosas o aquellas temáticas que consideran que son justas o injustas, ¿cierto? En pocas palabras, es una suerte como de democratización, un poquito exacerbada tal vez, de, en este caso, saber la verdad. ¿Qué ocurre en mi país? ¿Qué ocurre en esta parte de mi país en donde yo no puedo tener conocimiento activo de lo que se están haciendo? O sea, si yo digo, por favor, quiero información sobre este tema, que me la entreguen. Eso es lo que se está haciendo y es una forma también bastante provocadora, por cierto, de exigir de alguna manera un derecho que tiene que ver con el derecho a la verdad, ¿cierto? ¿Estamos solos o no en el universo y qué grado de incidencia tiene mi propio gobierno, o en este caso el gobierno de Estados Unidos, en esta temática, que ha sido sin duda alguna una de las temáticas más misteriosas que hemos tenido en nuestro siglo y en el siglo que pasó, ¿cierto? Exactamente. Queríamos mencionar esa situación, ya básicamente porque fue
fue muy justo, en cuanto a la temporalidad, fue muy, muy justo lo que hablábamos en nuestro último capítulo, que hablaba precisamente del Área 51 y lo que dice haber pasado ahí en el S4 Bob Lazar. Así que, y bueno, muy contento, por supuesto, por el recibimiento, buenos números. Estuvimos revisando antes de empezar ahora el capítulo con Jarret, aceptación de todos ustedes con este tema, y vamos a traer un tema tan interesante como el anterior en este nuevo capítulo. Volvemos a insistir, Jarret, con lo que ha pasado tal vez en las últimas, yo creo que en esta temporada en realidad hemos estado grabando prácticamente subiendo un capítulo al mes. Yo sé que los teníamos acostumbrados al menos en la primera temporada mucho más. A veces querer no involucra poder. En esta ocasión no ha podido ser así, pero vamos a tratar de con Jarriot estar al menos subiendo 2 capítulos al mes. Exactamente. Bueno, pero para poder continuar nuestra conversación, la conversación que tenemos planificada para este día, mejor dicho, para este podcast, el podcast que hoy en día nos convoca, primero que todo, bueno, me sumo a las palabras que acaba de mencionar mi compañero Nolosí, en cuanto a agradecerle a todos nuestros podcast de escuchas de Colombia, Nicaragua, España, Chile, Argentina y Estados Unidos, que han sido los números, mejor dicho, nuestra audiencia más grande y más popular y más fiel que se han mantenido hasta el día de hoy. Le agradecemos de corazón, este es un esfuerzo que hacemos. Vamos a seguir subiendo podcasts, sin duda alguna, con temas tan interesantes como el que planteamos con Bob Lazar, y también este mismo podcast que estamos subiendo hoy. Esperemos que esté a la altura también de su gusto y que, bueno, nos compartan y nos sigan apoyando en este gran proyecto que es Nave Nodriza. Lo que nos convoca, mi querido Nolosí, hoy en día es un tema que para muchos podría ser un poquito exógeno en cuanto a lo que es la temática OVNI, pero que en un punto, sin duda alguna, se va a ir de alguna forma mezclando, ¿cierto? Nosotros vamos a hablar del extraño caso de Lam, este ser que lo describe en círculos ocultistas y que de alguna manera toca en algunas de sus aristas lo que es la temática OVNI, particularmente lo que son los grises. Antes de continuar, primero que todos vamos a mencionar que efectivamente el concurso que hicimos durante las primeras semanas de agosto, estas preguntas que hicimos a través de Instagram, al final ya arrojó resultados, y los resultados vamos a mencionarlo a continuación con un 100% de respuesta. La señorita Eve Montero fue la brillante ganadora, o la flamante ganadora, mejor dicho, de este libro que es de nuestro ufólogo de cabecera, Jack Vallée. Entonces se va este libro, Crónica de otros mundos, del ufólogo Jack Vallée, para Eve Montero. Te agradecemos que hayas participado, tuviste un 100% de respuestas buenas. También mencionar a todos aquellos que participaron en este proceso, entre ellos Barbosa Michael, Franco Paredes, Mr. Sausek, Leanne Carp 10, Juan Capés, que es un viejo conocido, al menos en lo que es Nave Nodriza. Un saludo, querido Juan Capés. A Nico Cuevas, Raúl García Foto, Pincher Violeta y Supremacía Calva. A todo ello, a todas las personas que participaron en que se dieron el tiempo de participar en este proceso. Estos son algunos de tantos nombres que de alguna manera estuvieron, digamos, con nosotros en este proceso, o mejor dicho, en estas preguntas. Nadia Luna también, It's Mariana GG dice acá, y Fernanda.Camila. Todos ustedes se dieron el tiempo de participar en este nuevo sorteo de Nave Nodriza, y nada, pues agradecerles de sobremanera que se hayan dado el tiempo y que hayan participado y que hayan hecho esta Nave Nodriza, bueno, sus compañeros de momentos, ¿cierto? Tal vez ustedes nos escuchan en la noche, tal vez nos escuchan durante, qué sé yo, la ida del trabajo de la casa al trabajo. Ahí ustedes tienen ustedes nos han dado, digamos, este favoritismo, y nosotros se lo agradecemos a través de la entrega de este libro. Así que, Eve, te vamos a hacer entrega de este libro, te vamos a hacer llegar este texto. Y bueno, vamos a continuar entonces, mi querido Nolosí, hablando sobre este caso, el extraño caso de Lam. Jarriot, un segundo nada más antes de continuar. Recordar entonces que en Instagram estamos como nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1. Recuerden que cada capítulo se está subiendo ahí la información relacionada al capítulo que se sube, con información anexa, por supuesto, y me uno también a las felicitaciones a la ganadora, y bueno, muy contentos por este apoyo que, bueno, todo el concurso, recuerden que fue a raíz de este primer año que
cumplimos junto a Nave Nodriza aquí con Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Por ende, ahora al fin vamos a comenzar con este caso que nos convoca el día de hoy. Bueno, el extraño caso de Lam de alguna manera toma distintos tópicos distintos a los que acostumbramos nosotros en Nave Nodriza. Acá de alguna manera nos estamos acercando ya más a ese mundo más esotérico, a ese mundo etéreo que de alguna u otra forma también podría ser parte de la interdimensionalidad que de alguna manera nosotros ya hemos hablado en otros programas. La figura de Lam aparece por primera vez en el año 1918 a través del célebre ocultista británico Aleister Crowley. Este reconocido ocultista supuestamente habría realizado rituales en donde buscaría contactarse con seres interdimensionales, en donde luego de varios intentos habría visto materializarse un ser de características grises, el cual plasmaría en un retrato en blanco y negro, que posteriormente le daría el nombre de Lam. Este dibujo llevaría la inscripción Lam, que supuestamente sería la palabra tibetana para camino o sendero. Basándose en todo tipo de técnicas y estratagemas, Crowley se encontró con una entidad de cabeza protuberante, esto en la ciudad de Nueva York. Crowley realizó los trabajos de Al-Mantra, una serie de operaciones de magia sexual, junto con su pareja y medium, Roddy Minor. Aparentemente, Crowley habría abierto un portal dimensional por el cual entró en contacto con esta entidad, la cual lo exhortó, a encontrar el huevo. Al parecer, aquella criatura contactada, Lam, no es en realidad un individuo, es decir, no es un ser específico, sino más bien una especie o raza de tipo cósmica que operaría como una gran conciencia colectiva. Estas inteligencias pueden, según estos autores, o mejor dicho, estos esotéricos, podrían interactuar con los seres humanos de diversas maneras, aunque la comunicación podría ser bastante deplorable en términos de definición. Para ello, utilizan portales interdimensionales que se abren de forma espontánea durante un breve lapso de tiempo, por ejemplo, como producto de la meditación profunda o, por ejemplo, aquella actividad esotérica como es el tablero de la Ouija. Esto obviamente en el marco de lo que es la tradición telema, que es aquel sistema forjado por el propio Alexis Crowley. Hay que recordar acá, mi querido Norosí, que Aleister Crowley, disculpa la pronunciación, que la he dicho de distintas maneras, me he dado cuenta, pero es así. Aleister Crowley, él es un conocido esotérico británico que al realizar distintos tipos de ejercicios de meditación se habría puesto en contacto con esta entidad en rigor, ¿cierto? Que sería Lam, que más que una entidad sería un ser que de alguna manera estaría emparentado con los grises por aspectos que después vamos a revelar y que Concepto Nolosí nos va a relatar también, y que hace mención básicamente de que estamos hablando del producto del año 1918, en donde la figura del gris propiamente tal no se hacía popular, ¿ok? Recordemos, de hecho siempre lo hemos dicho, que la figura del gris comienza a tomar popularidad ya en los años 50 aproximadamente, a partir del matrimonio de Betty Barney Hill, en donde aparece por primera vez esta figura. El tema está de que estamos hablando de 1918, ¿cierto? En donde estos relatos de alguna forma no se han popularizados, en donde una persona, ¿cierto? Que si bien acostumbra a tratar estos temas, a través de estos rituales, estos pseudo rituales, ¿cierto? Esotéricos, logra contactarse con una entidad y le da forma a través de este dibujo que obviamente vamos a subir después en nuestras redes sociales para que ustedes conozcan también de lo que estamos hablando. A mí me llama particularmente la atención, mi querido Nolosí, puesto que este hecho es más que nada por lo temprano del hecho, ¿cierto? Lo temprano en el sentido de que estamos hablando de 1918, 1920, ¿cierto? En donde de alguna manera todo lo que tiene que ver con el ocultismo de alguna forma se hace a la luz. De hecho, hay sociedades ocultistas en muchas partes, acá en Chile, sin ir más lejos, habían sociedades secretas en lo que es Valparaíso, lugar en donde habían muchos británicos, ¿cierto? De hecho, sin ir más lejos, acá hay un escritor, que es este señor que hace la historia secreta de Chile, que hablaba también de que un prócer chileno, ¿cierto? El señor Arturo Prat, era también gran esoterista, por así decirlo, en donde todo este tema de la Ouija, todo este tema del contacto con otras entidades, seres espirituales, ¿cierto? O sea, era muy popular y muy fuerte. Bajo ese contexto, el señor Crowley hace, digamos, o inventa esta suerte de meditación
en donde se ponen en contacto con esta supuesta entidad llamada LAM. Es bastante interesante y por eso también lo queríamos tratar en este tema. Exactamente, Yarriot. Aquí creo que de lo más importante, una de las cosas más importantes que encontramos en esta situación, Yarriot, es justamente lo que habla de la época. Eso llama bastante la atención. Estamos hablando de 1918, donde todavía, como bien dices tú, todavía no se popularizaba la imagen del gris, todavía no conocíamos para nada este arquetipo de la imagen del extraterrestre como lo conocemos actualmente. Va a ser interesante también ahí que ustedes lo puedan ver una vez que ya tengamos el capítulo ya en el aire y puedan también revisar nuestras redes sociales para que puedan visualizar la imagen de este ser llamado LAM. Lo interesante también, a mi modo de ver, Yarriot, es como el fenómeno extraterrestre, o el fenómeno ovni, vamos a decirlo mejor de esa manera, digamos que uno se da cuenta con este tipo de relatos de una data muy, muy antigua, es que el fenómeno es mucho más complejo de lo que uno podría creer, y por eso es que abarca también situaciones como las que estamos presentando hoy, que tendrían que ver con suertes como de sectas o de ocultismos y de esta gente que se dedica a otras áreas tal vez del misterio, pero que van relacionadas con o que son parte también de la mirada del fenómeno ovni. Y en este caso me parece que la expansión de la conciencia, por llamarlo de alguna manera, con este tipo de personas que se dedicó en algún momento a buscar expandir la conciencia, a abrir su mente a otras dimensiones y encontrar esta suerte como de portales y de comunicación con otras entidades que desconocemos y que no alcanzamos a comprender, y se relacionan profundamente con la temática ovni, la temática ufológica, tanto así que llegamos a encontrar entonces este tipo de relatos que nos parecen tan impactantes por la data, como decíamos, y por la semejanza que tienen con relatos de la ufología ya moderna. En ese sentido, Yarriot, todo un tema también me parece de tipo sociológico, que también está ligado en este sentido, ya que estamos hablando de algo, de una situación tal vez que a priori parecería muy lejana a lo que es el estudio del fenómeno ovni, pero como bien digo, nos ayuda también a comprender que el fenómeno es mucho más complejo de lo que creemos y que no abarca solo un tema y que no está supeditado por ejemplo, a solo la hipótesis extraterrestre, que también se vale de estas otras áreas. Y me parece muy interesante, Yarriot, lo que estamos comentando en el capítulo de hoy, porque abre también un poco la puerta a la investigación, no solo a tiempo remoto, sino también a empezar a conjugar algunos elementos que tienen que ver con otros estudios de nuestra sociedad, Yarriot. Así que por ese lado me parece muy interesante y seguirá más interesante según avance el relato de este capítulo, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolo. Sí, sigamos entonces, pues. Para continuar con el de relato, Yarriot, el dibujo de LAM llegó a manos de Kenneth Grant, líder de la sociedad secreta Otto, Ordo Templi Orientis, relevando a Crowley, y más tarde fundador de la Tifonian Ordo Templi. Grant escribió que LAM y los extraterrestres grises eran lo mismo, una imagen del gran ancestro. Según Grant, la imagen de LAM se puede usar como una visualización para entrar en contacto con entidades incorpóreas. El nombre LAM es un mantra para entrar al huevo del espíritu representado por la cabeza. La entrada puede ser efectuada proyectando la conciencia a través de los ojos. Esta entidad, según Grant, servía como enlace entre Sirio y Andrómeda. Años después, en 1946, dos discípulos de Crowley, Jack Pearson y L. Ron Hubbard, hicieron algún tipo de magia también, que continuó con estos trabajos para luego darse cuenta, poco tiempo después, que esto coincidía de manera extraña de alguna forma, por mencionarlo de esa manera, coincidía con la aparición de lo que fue la ufología moderna con el incidente de Roswell. Aquí, mi querido Nolosí, estamos hablando, bueno, de la primera consonancia, pero que de alguna manera hoy en día, con los ojos del futuro, ya una vez pasado el tiempo, podemos ver en perspectiva que de alguna manera este ser, de alguna forma, o el contacto con estos seres, ¿cierto?, abre de alguna manera un portal o algo que insinúa del inicio de la era ovni, tal vez provocado por estas meditaciones que se hablaba, ¿cierto?, que hablaba Crowley o que hicieron sus discípulos posteriormente, pero igual es extraño que estas personas de alguna manera hacen ese relato, o mejor dicho, conjugan
estas dos visiones, en donde tenemos este tema de los grises, ¿cierto? O mejor dicho, los primeros casos de ovnis, de caídas de ovnis, ¿cierto? Con el tema del caso Roswell, y este tema del LAM, ya propiamente tal, ¿cierto? Que es un tema que ya va un poquito más esotérico. Ellos tratan de hacer esa conexión, Exacto. esa conexión más ligada a la temática esotérica versus el tema ovni, en donde uno sería exactamente lo mismo y que uno habría abierto el portal para el paso de estos seres incorpóreos a nuestra dimensión. Exacto, volvemos a esta situación, Jared, en donde podemos observar primero hay que generar siempre el cuestionamiento que se propusieron estas personas y que empezaron a tener esta idea o esta expansión de conciencia para ver qué había más allá y sobre todo, ya nuevamente situarnos en el tiempo, en el tiempo en el que estamos hablando, en donde todo este fenómeno no tenía el tratamiento que tiene hoy. Entonces, me parece muy interesante esta última situación que habla de esta como coincidencia. Me parece que pudo haber sido posible, efectivamente, que se abriera una suerte de portal gracias a los trabajos de estas personas y que haya tenido coincidencia con el fenómeno Roswell, con el incidente Roswell sucedido ya a los finales de los 40. Puede ser que gracias a estas personas y alrededor, no es menor ese dato, estemos hablando que de alguna manera fueron los comienzos, de alguna forma, de lo que conocemos como este fenómeno cuando empezó a tener un poquito más de forma, por llamarlo así, más testigos, más situaciones que pudieron observarse ya de manera más concreta, según lo narrado por testigos de esa época. Es bien interesante darse cuenta cómo ante estas congregaciones y arriba que uno diría existen o no existen, están en nuestra sociedad hasta el día de hoy, hay realmente poderes muy fuertes que los asocian a todo ello y que tendrían entonces esta capacidad o tuvieron en este caso la capacidad de contactarse o abrir algún cierto tipo de plano paralelo a nuestro mundo y que hayan encontrado una comunicación con un ser que hasta ese entonces era impensado que lo pudiéramos o que se pudiera creer que pudiéramos hasta el día de hoy tener ya la imagen más vívida en nuestras mentes y en nuestras historias de lo que conocemos hoy como el fenómeno extraterrestre, al menos en esa parte de la teoría. Y me parece muy muy interesante, sobre todo situándonos, insisto con eso, en el tiempo en el que se dio esta situación. Exacto, mi querido Nolo, sí. Pero bueno, para dejarle claros también a nuestros queridos podcast escuchas que dentro de todo este tema, tratar o plantear este tema para nosotros también, al igual que ustedes que nos están escuchando actualmente, es particular, ¿cierto? Es una temática súper particular, puesto que estamos mezclando de alguna manera dos visiones que tienen que ver sobre el fenómeno, ¿cierto? Y que de alguna manera como que se escapa un poquito de todo lo que ya hemos ido hablando, ¿ok? Porque acá ya nos estamos metiendo en un 100% con lo que es temáticas ya más metafísicas, por así llamarlo, ¿cierto? Temática un poquito más etérea. Pero por otra parte, mi querido Nolosí, hay un tema que de alguna manera igual me hace ruido y que tiene que ver básicamente con que este tema resulta, o mejor dicho, el relato de Lam resulta, hablando como fecha de inicio el encuentro con el tema del caso Roswell, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir esto? Sí. Roswell igual Lam, o sea, se contacta con Lam, se abre el portal y aparecen todos estos relatos a través del tema del caso Roswell, pero sin embargo, si consideramos solamente como año cero el año 47, que es donde ocurre este fenómeno, este tema, ¿cierto? ¿Qué ocurre con las observaciones que aparecían hacia atrás? Observaciones que de alguna manera no hay un registro, por así llamarle, un registro histórico, un registro audiovisual, pero que sin embargo hay registros más pictóricos, más históricos, más del relato, más del boca al boca, ¿cierto? Y que tiene que ver con, de alguna manera, a lo mejor ligándose un poquito ya a la teoría de los antiguos astronautas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa teoría? Ahí como que de alguna manera se puede diluir un poco este relato de Lam propiamente tal, ¿ya? Pero sin embargo, la visualización del gris, sí, o sea, existe, digamos, a lo mejor un comienzo con este tema de Betty Barney Hill o con este tema del caso Roswell, más que nada a través de la descripción que hacen, digamos, los protagonistas. Pero por otro lado, sí, pues con la teoría de los antiguos astronautas no existiría, digamos, una visión de los grises propiamente tal. Los
vestigios, claro, los vestigios del pasado que hablan todavía mucho, mucho más años atrás de lo que estamos comentando en el caso de Lam, claro, echarían por la borda, digamos, esta situación como una situación tan icónica que haya abierto este portal y haya generado toda esta nueva imagen o imagen del extraterrestre, porque claro, no sería la principal. Sin embargo, Exacto. bueno, eso sería como en un aspecto histórico, tal vez, pero Exacto. en el ambiente, digamos, o en el tema que estamos tratando en cuanto, por ejemplo, el tema más esotérico o de expansión de conciencia, que a mí me gusta como verlo más desde ese punto de vista, sería al menos, yo creo, o no tengo como más otros datos al respecto, pero me parecería que sería uno de los primeros casos donde la expansión de conciencia del hombre por conectar con entidades de otras dimensiones abriría la primera puerta a este tipo de estudios de la ufología, al menos. Exacto. Hay un tema que tú tocaste hace un momento y que me llamó mucho la atención y que es bastante cierta, que con Lam, de alguna manera, nace el arquetipo en este relato, digamos, de alguna manera universal, en donde todos los conceptos del hombre van, ¿cierto? Que es el inconsciente colectivo, para aquellos que lo conocen o creen en él. En rigor, exactamente, o sea, yo rescataría también ese cuento como el nacimiento, de alguna manera, de este inconsciente colectivo con el arquetipo de lo que es un ser de otra dimensión. Yo creo que ahí también hay un poquito más de sentido también. Claro, claro. Ahí habría un gran aporte. O sea, más allá del cómo se mezclan los temas, ahí habría un gran aporte. Insisto, cuando esté saliendo, ustedes están escuchando este programa, ya van a tener a la vista en nuestras redes sociales esta imagen, porque es un caso, y a mí me llamó mucho la atención porque es un caso que yo la verdad desconocía, no tenía información al respecto, y me pareció muy interesante desde el enfoque, porque es una perspectiva que parecería lejana, como hablamos al inicio del programa, de la ufología, de como el trato tradicional que se le da. Sin embargo, por el tiempo en el que estamos hablando y por ser, digamos, de los primeros relatos donde el hombre en esta búsqueda de expandir su pensamiento y de ver de pronto si hay imágenes o seres o vida más allá de nuestra estrella, es intentar buscar una conexión que, aunque sea, claro, de alguna manera con un tema más de esoterismo, abre por lo menos una puerta para entender también el fenómeno desde otra perspectiva y nos ayuda también, o nos podría ayudar en este sentido, a entender incluso casos tan icónicos como el famoso caso de 1947 en Nuevo México, Roswell. Así es, mi querido Nolosí. Y bueno, para dar un poquito de continuidad, existe toda una mitología en torno a esta figura de Lam, ya la orden tifoniana de Grant, el culto vudú de Michael Verdau, son los responsables de la creación de esta mitología que les comento, en torno a la figura de este ser dibujado, de este ser que en un primera instancia vio Crowley, ¿ok? Ya en la década de los 80 circuló un documento interno, ¿cierto? De esta orden que les acabo de mencionar, el nombre de Lam Statement, que representa de algún modo una meditación paso a paso que las personas deberían de seguir para ponerse en contacto con esta entidad. El modo de entrar al huevo es el siguiente y cada participante debería experimentar y desarrollar su propio método en base de procedimientos básicos. Y estos procedimientos los vamos a relatar ahora y que consisten alrededor de 5 pasos, por así llamar. El primero que todo dice sentarse en silencio delante del retrato. ¿Okay? Estamos acá suponiendo de que la persona debería de imprimir este retrato, ponerlo frente de sí y sentarse delante de él. Exacto. El segundo paso sería invocar mentalmente repitiendo de manera silenciosa el nombre, es decir, Lam, ¿okay? Repetirlo como mantra, como bien nosotros decíamos en una primera instancia. El tercer paso, si sientes una respuesta positiva, tienes que entrar al huevo. Esto ya es una suerte como de meditación, o sea, es una suerte de visualizar, digamos, este huevo de alguna forma, esta forma como primitiva o esta forma como de, por así llamarlo, una forma orgánica y primaria, por así llamarlo, en donde tú te tienes que unir a él, de acuerdo a los escritos de estos pensadores o de estos esotéricos. La cabeza de Lam sería una suerte de concepto que sería el huevo que une todo y que de donde todo nace, por así llamar. Entonces, uno tendría que tener esa visualización. Uno debería de unirse a aquello que está dentro y mirar a través de los ojos de esta entidad hacia un mundo supuestamente alienígena
o extraño para nosotros. Este sería ya un mundo interdimensional, por así llamarlo. En este punto se habla que se puede experimentar una sensación de irrealidad o de extrañeza con respecto al universo objetivo, que quiere decir que la mayoría de nuestros conceptos, una vez que tú visualizas, estás sentado delante del retrato, empiezas a repetir el nombre y luego te empiezas a proyectar en esta imagen, lo que hace uno es mirar a través de los ojos de este personaje. O sea, tú ya no estás mirando una imagen, sino que es una máscara que te permite ver a esa otra entidad, o mejor dicho, a través de los ojos de esa otra entidad, ese mundo subjetivo, ese mundo que pierde toda lógica humana y objetiva que nosotros conocemos el día de hoy. Es decir, ya entramos a la otra dimensión. Cuando uno ya ve, o mejor dicho, ya tiene la experiencia, se tiene que proceder a lo que es el sellar este huevo cósmico, por así decirlo, y es a través de cerrarle los ojos a Lam y parar, en el sentido de mantener tu tiempo para poder relajarte y desprenderte de esta experiencia ya vivida. El quinto paso que se habla también es que, o se dice, mejor dicho, se recomienda que apenas sientas los primeros síntomas de estrés o fatiga, tienes que volver a la conciencia mundana. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que abrir los ojos, tienes que salir de un modo de alguna forma, o sea, tienes que salir de este tema, de este contacto, por así decirlo, ¿cierto? Empezando a sentir el mundo objetivo de manera tranquila, de manera pausada, con la finalidad de desprenderse completamente de esta experiencia. Este texto que entregó, o mejor dicho, que creó esta orden tifoniana, sugiere de alguna manera la invocación de otros seres que son ya, que eso nos los vamos a hablar, puesto que son ya seres 100% ya ligados al tema esotérico y de todo este mundo de Telena y todo este mundo de las distintas órdenes esotéricas que existían, digamos, en esos tiempos. Pero se habla de que de alguna manera uno tiene que realizar un círculo, una protección, que, bueno, está, por ejemplo, los pentagramas, ¿cierto? Son círculos de agua bendita, qué sé yo. La idea es que de alguna manera tú igual logres protegerte. La idea de alguna u otra forma es que te salga de este tema, pero que tampoco te supere o te tome más allá de lo que tú ya hiciste. Por ende, también se trata de alguna manera, invocar a otras entidades que de alguna manera te van a proteger en este camino, o de alguna forma en esta suerte de conexión con este ser interdimensional. La meditación, en estricto rigor, nos va a pedir que miremos a Lam a los ojos, es decir, que nosotros miremos directamente a los ojos de este ser, de este dibujo, y que él nos va a devolver de alguna manera la mirada. Luego, paso seguido, como bien le había comentado, uno empieza a ver a través de los ojos de esta entidad. ¿Okay? Es como que de alguna manera, se me ocurre a mí, mi querido Nolosí, es que esta entidad de alguna manera, tú miras a través de ellos, y a través de esos ojos ves este mundo alterno, a través de esa mirada almendrada, exacto, como lo describen, ¿cierto? Y de alienígenas que nos enfrenta de alguna u otra forma con esa otrocidad o ese otro mundo. Exacto. Se deberían de cerrar los ojos y permanecer en estado explorando las profundidades del espacio hasta que nos cansemos. No importa si hayan pasado 5 minutos, 10, 15 o 30. Luego de eso vamos a abrir los ojos y vamos a salir de esta unión que hicimos con esta imagen de Lam. Luego de esto, de alguna manera, nos tenemos que proteger para resguardar cualquier tipo de efecto adverso que pueda tener el contacto con esta entidad. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se sale de esta meditación y ya volvimos de manera definitiva a la Tierra, y en la Tierra nos protegemos. Llama bastante la atención, Jarriot, al menos en este relato que tú acabas de mencionar. Bueno, varias cosas me vienen a la mente con toda esta situación, más allá de los pasos y de las situaciones tal como las pide este autor del campo esotérico. Me llama la atención esto de entrar al huevo. Esta situación me llama mucho la atención porque tiene que ver mucho para mi gusto con, bueno, ya con un tipo de concentración máxima en donde dejas de lado todo lo que hay afuera y logras visualizar ya directamente al ser y ser uno solo de alguna manera, y también de esa forma también poder ver el todo, tal vez, y como bien dices tú, al cerrar esta narración, tal vez ver a través de esos ojos, ver no sé, podríamos decir, ver cómo este ser observa o entiende su universo y su ser o su vida en esa otra dimensión. También me llama mucho la atención pensar en esta suerte de rito, porque me llevó directamente a pensar en todo lo que más adelante conocimos en el campo de la psiquiatría y de la psicología, y alrededor, con casos emblemáticos como el de Julio Pastén en Chile y tantos otros, bueno, en Estados Unidos, que son los padres de la hipnosis regresiva, para poder contactar para que los
contactados o los testigos, mejor dicho, de algunos encuentros ovni puedan contactar con su subconsciente o incluso a veces con otras vidas y encuentren también en estos laberintos de la memoria o de la mente los hallazgos o los rasgos de esos encuentros, de esas observaciones, y han salido, bueno, diferentes y distintos datos que han aportado muchísimo para encontrar justamente un poco más de claridad al respecto de encuentros que tienen que ver incluso con lo que se denominan los abducidos o los que de alguna manera también se hacen llamar los contactados por entidades extraterrestres. Fíjate que en ese sentido, Jarrell, estamos hablando de otra área. Exacto. Que podríamos hablar de una suerte de parapsicología que también nos ayuda a entender el fenómeno y nos da al menos datos que pueden ser captados y que pueden ser guardados y que ayudan muchísimo a la hora de comprender, no sé si necesariamente si el caso es real o no, pero sí arrojan datos que cualitativamente luego pueden ser comparados con testigos de otros lugares también, de otras partes del mundo, y esa comparación ayuda muchísimo. Si te fijas, Yarriot, toda esta situación de la concentración, de mirar el retrato, de abrir el huevo, de sellar el huevo, esta última situación que narras, de ir despertando lentamente, es muy, se apega mucho a lo que hoy conocemos como la hipnosis regresiva, que se utiliza, bueno, no solo para temas ufológicos, sino que para diversas otras áreas de lo común de nuestras vidas. Y en ese sentido, Yarriot, no sé si a ti también te llamó la atención a poder hacer una suerte también de comparación, porque aquí estamos hablando de una suerte más de rito, de una expansión global del ser humano, de la memoria, de la mente, de que nada te perturbe alrededor, de la conciencia directamente, exactamente, y que podemos observar en muchísimos profesionales del área de la psiquiatría, de la psicología también, de las hipnoterapeutas que, bueno, hemos encontrado en diversos tipos de casos. Eso me llamó mucho la atención porque fue inevitable hacer la comparación con esa zona. No lo sé, debo reconocer que tu comentario es bastante brillante y me hizo pensar también sobre otro capítulo que nosotros realizamos en Nave Nodriza, y que hacía mención a lo que es la teoría de la distorsión. ¿Te acuerdas que uno de los puntos denominador de la teoría de la distorsión era este hecho de que la persona entraba en un estado de conciencia en donde de alguna manera esta persona el tiempo se le detenía y él nomás veía o vivía, digamos, la experiencia, por así decirlo, ¿cierto? Por eso se hablaba de que había una suerte como de un elemento extra que de alguna manera provocaba que esa persona en ese determinado momento lograse ver una entidad extraterrestre, que era como la principal crítica. Claro. Hablamos y volvemos a hablar acá acerca de los estados de conciencia, ¿cierto? Yo creo que el común denominador, al menos lo que tiene que ver con la teoría de la distorsión, que bien tú mencionas y que de alguna u otra forma se habla de esto, digamos, en este relato, y habla del estado mental, un estado de conciencia. Este estado de conciencia, extrapolado a lo mejor a la imagen de este huevo primitivo o este huevo que de alguna u otra forma sería sería como un portal, ¿cierto? Sería de donde todo nace, de donde todo viene. Tal vez esta teoría, o mejor dicho, este tema de esta meditación sería un primer intento también como para poder conseguir este elemento, de alguna u otra forma, este extraño elemento que de alguna manera permitiría que las personas pudiesen tener contacto con seres, porque como bien dices tú citaste de muy buena forma este caso de Claudio Pastén, que él, bueno, a diferencia del señor Crowley y de todos estos ocultistas, se comunican con otro tipo de seres, ¿cierto? Seres que de alguna manera tienen hasta ciertas connotaciones espirituales, ¿ok? Y religiosas también. Exactamente, religiosas. De hecho, sin ir más lejos, La ciudad de cristal, que es donde va, es un relato bastante, de alguna u otra forma, es como de ángeles, ¿cierto? En este otro caso, ¿cierto? Exacto. No sé si será, digamos, por un tema de arquetipo, por la mentalidad del individuo que lo hace, ¿cierto? Que es el señor Crowley, ¿cierto? Que está muy metido con el tema de alguna manera, con esa
otrocidad, pero ya un poquito más satánica, si se quiere, ¿cierto? O más apartada de lo que tiene que ver con los conceptos, las apreciaciones, digamos, judeo-cristiana, por así decirlo, o amparado en eso, pero en el lado, en el camino de lo no católico, de lo no religioso, o más, digamos, satánico, por así decirlo, ¿cierto? De hecho, él después es la base para otros satanistas. Pero sin embargo, este componente a mí también me llama la atención, por eso, mi querido No lo sí, concuerdo bastante contigo y tu apreciación ha sido bastante ingeniosa, puesto que es verdad, ese elemento, no estoy hablando en un sustento físico, o sea, no estoy hablando de una sustancia, sino que más bien tal vez de un estado mental, ¿ok? Tal vez se necesita un estado mental. Si te das cuenta, por ejemplo, todos los casos de contactados, ¿cierto? Se producen en ciertos estados mentales que de alguna manera lo hacen más susceptibles, tal vez, a tener este tipo de encuentros. Bueno, recuerdo casos en donde contactados solamente bastaba la voluntad de observar para que el encuentro se produciera. De hecho, el mismo caso de Sixto Paz, que también hay un tema de psicografía, si mal lo recuerdo, en donde esta persona entraba también en trance, hacía un tema de ejercicios mentales en donde tomaba contacto con estos seres de Ganímedes, supuestamente, y que posteriormente esto, bueno, voy a estar acá, vayan para allá, y estaban efectivamente y tenían encuentros, digamos, cercanos de segundo tipo, ¿ok? O sea, son temáticas que de alguna manera nos van a hacer bastante sentido. Respecto a testigos que tuvieron este tipo de experiencia, Yarrior, encontramos al artista Brian Butler, que contó en una entrevista una experiencia que tuvo tras aproximadamente un año de realizar la meditación de la cual tú nos mencionabas paso a paso hace un momento, Yarrior. Él dice lo siguiente: lo clasificaría como un típico encuentro con grises. ¿Cómo explicarlo? Es muy extraño. No puedes imaginar previamente cómo será. Es un ser radicalmente distinto a todos los demás. Lleva un tiempo acostumbrarse y el impacto en tu mente es muy fuerte si no está preparado. Puede ser perturbador. La típica experiencia de contacto con alienígenas grises tiene mucho que ver con el miedo extremo. De alguna manera me puedo relacionar con esa sensación. Es una inteligencia muy fría, mecánica, como una computadora. La percibimos como artificial porque no está encarnada, nunca lo estuvo, no tiene empatía ni nada parecido. Es eterna, antigua y también futurista. Es de una dimensión que se encuentra más allá de nuestra percepción del tiempo, por lo que no solo es una criatura de sangre caliente, sino que trasciende las barreras del espacio-tiempo. Estas entidades operan más allá de las reglas y limitaciones de la sociedad y nuestro mundo. Es muy difícil comprenderlas y clasificarlas. Podemos ver una parte pequeña de ellas, pero la imagen completa sería demasiado arrolladora. Te puede ayudar a evolucionar, pero también puede ser una experiencia terrorífica. De Riot nuevamente encontramos en este caso un relato que en estos tiempos modernos, encontramos muy seguido con experiencias de testigos que han sido sometidos a diversos estudios que tengan que ver con la hipnosis y que hayan tenido encuentros, por ejemplo, de tipo abducidos, por ejemplo, o de estas personas que aseguran tener incluso haber sido llevados a tipos de camillas o de lugares para operar, en donde aseguran tener algunos implantes en sus cuerpos, narrando precisamente como en algún momento hemos encontrado con otros casos que hemos mencionado, como el de Travis Walton, donde la experiencia llega a ser de alguna manera también muy traumática o fuerte si es que de alguna forma también no se está preparado. ¿Cómo se podría estar preparado para una experiencia así? Uno también se preguntará, y es un poco lo que conversábamos en un instante nosotros también acá mientras preparábamos el programa. Uno tiene que de alguna manera visualizar este tipo de situaciones, no digo que se enajene o que se prepare para decir voy a tener un encuentro o voy a ver un ser extraterrestre, pero de alguna manera sí preparar, expandir la mente, la conciencia, tener ejercicios de concentración, de meditación, porque si la experiencia sucede, digamos, de manera muy violenta, puede causar o va a causar directamente en el testigo o en la persona efectos muy contrarios. Tenemos casos, Yarriot, ¿cuántos casos no han salido a la luz pública o se han mantenido apenas en un esbozo de caso porque la gente dice yo no quiero hablar de eso, yo tuve una experiencia de tipo, puede ser esotérica, llamémosles misteriosa, ovni, como usted la quiera llamar, y dicen no quiero hablar, no voy a hablar más de ese tema, o no se atreven a contarlo públicamente porque dicen directamente, sabes que es algo que me provocó un choque emocional muy fuerte, o incluso a veces narran también la perspectiva de decir, sabes que estas son cosas del demonio, me sucedió un caso muy
muy fuerte, una observación de tipo misterioso, pero no quiero hablar de ello. Por ahí pasa todo, Jared. Pasa también porque Exacto. asumir este tipo de eventos no es llegar y salir y decir, a mí me pasó. O sea, hay también un costo, digamos, emocional y personal muy alto, como le pasó a este artista que narraba lo que acabo de mencionar, Jared. Exactamente, y haciendo la gran distinción que en la gran mayoría de los casos de abducciones, ¿cierto? Hablamos sobre el caso de Travis Walton, o sea, que bien tú mencionaste, mi querido Nolosí, ya sea el caso de el matrimonio de Betty Barney Hills, ¿cierto? O ya sea el caso de Bigaboa, son casos que de alguna manera y tal vez de alguna forma ellos se vieron envueltos en esto de manera circunstancial, ¿cierto? Acá estamos hablando, en este caso de LAM, estamos hablando de un paso a paso, de una receta prácticamente para tener este tipo de contacto. De hecho, hay que mencionar también, mi querido Norcí, que si bien fue bastante desgarrador o bastante agotador el relato de este artista, ¿cierto? Fue a través de una constante preparación, hay que mencionar eso, fue una constante preparación en cuanto a meditar y contactarse con este ser. Por ende, ahí de alguna otra forma, nosotros de alguna manera podemos tener esa apreciación en donde este tema del AM es como el día a día, el paso a paso para poder para tener un encuentro como el que por lo general hemos mencionado o se menciona, digamos, lo que tiene que ver con la experiencia de las abducciones. Es un tema, sin duda alguna, mi querido Norosí, que da para mucho, ¿cierto? Hay bastantes aristas que de alguna forma tratamos de ver todas las que pudimos, ¿ok? Yo creo que nuestros podcasts de escucha también entrarán en el debate en el sentido de que igual es un tema que de alguna forma también no es menos polémico, ¿ok? Nosotros estamos acostumbrados a hablar sobre la temática OVNI desde distintos tipos de perspectivas. Esto es una de ellas, ¿cierto? Una perspectiva más que sin duda alguna cuando nosotros comenzamos a hacer este programa prometimos y dijimos que las veríamos todas, ¿ok? De hecho, parte de nuestro discurso del final y de inicial era seres de otro planeta, seres de otro mundo, seres de otro universo. Nos tocó trabajar ahora con estos seres de otro universo, ¿cierto? Pero que de alguna manera tiene este cariz más humano, que de alguna manera nos permite de alguna forma hacer este ejercicio único de, pues seguir investigando, seguir viendo lo que Nave Nodriza nos permite realizar en las diversas temáticas que hoy en día tocamos. Estamos llegando ya al final, mi querido Nolosí. Exactamente, mi querido Yarriot, un capítulo muy interesante, sobre todo, como bien dices tú, porque abarcamos el fenómeno desde otra área, desde otro punto de vista que sin duda aporta porque ayuda a entender también otros cabos sueltos que van quedando en ocasiones y sobre todo en este caso en particular, por el momento en el que se presentó, por los años en los que se presentó. Estaremos subiendo, como siempre, nuestros datos anexos o datos que se tocaron en este capítulo a nuestras redes sociales, así que atentos ahí en Twitter y en Instagram. Y bueno, me queda claro, Yarriot, que tal vez explicar este fenómeno es como en una sola, por un solo camino, es cada vez más difícil, Yarriot. El fenómeno OVNI es un fenómeno, para mi gusto, que está compuesto de varios fenómenos en sí mismo, que abarca distintas áreas, y hoy pudimos entender una de ellas a través de este caso, el enigmático caso de este ser LAM. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, seguir suscribiéndose, por supuesto, ahí en nuestra plataforma donde hemos estado todo este tiempo subiendo capítulos en iVoox, y pronto tendremos también más capítulos en YouTube para que nos puedan también ahí seguir y ayudar con los comentarios, suscribirse, todo lo que sea preguntas. Estamos abiertos a toda esa situación con ustedes para que la comunicación sea cada vez mayor. Así que, como siempre, vaya un saludo para todos y recuerden que Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga. Hasta la próxima.